latinoamericano. Le voy a pedir a Don, se hace siempre, pero particularmente por el tema, si hacemos una invocación al Espíritu Santo de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Señor, los corazones de tus fieles y envía un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, alegría en nuestras tristezas. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, nada en nosotros, no hay nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de los Buenos Aires, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento, en primer lugar, al doctor Rodolfo Barra por compartir esta conversación, a nuestro vicerrector, el Padre Gustavo Boquín, a los decanos, Daniel Medina y el doctor Roberto Aras, ahí está, a todos los profesores aquí presentes y a todos los que están siguiéndonos. Sé que son unos cuantos. Les agradezco estar particularmente aquellos que desde las provincias nos están acompañando en este ejercicio de reflexión muy informal por el formato, pero también muy formal por el modo en que queremos abordar un tema sumamente complejo como es el de la Agenda 2030. Una advertencia preliminar y enseguida le doy la palabra para comenzar esta conversación al doctor Barra. Me voy a llamar Rodolfo a partir de ahora, para que esta conversación sea todavía más informal en este aspecto. Nosotros vamos a conversar primero aquí y luego con ustedes y luego contestar algunas preguntas que nos acerquen quienes están en modo virtual, estrictamente en base a documentos de las Naciones Unidas y a documentos de la Santa Sede o discursos oficiales del Santo Padre, Papa Francisco. Puede ser que en medio de la conversación opinemos, pero fundamentalmente vamos a presentar de manera ordenada, concordada, precisa, sin cortar y pegar, sin sacar de contexto las frases, todo aquello que está en torno a esta Agenda 2030, que ni comienza con ella ni termina con ella, como vamos a ver enseguida. Entonces vamos a recordar que hay un documento que vamos a comentar acá, que es los Objetivos del Milenio, que Naciones Unidas adoptó en el 2000 justamente, y al que la Agenda 2030 considera un fracaso. Dicho así, han fracasado los Objetivos del Milenio. Por eso se basan los objetivos de la Agenda 2030. Después vamos a recordar la llamada Río +20, es decir, la conferencia, la primera que se habló de desarrollo sostenible, en 2012. Allí ocurre algo muy determinante que no se comenta muchas veces, y es que se constituye lo que va a ser el instrumento de seguimiento para garantizar la aplicación de la Agenda 2030, que es el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Un organismo formal, constituido por resolución de las Naciones Unidas. Vamos a ver también un documento importantísimo en relación con la Agenda 2030, que es la Agenda de Financiamiento del Desarrollo Sostenible, que es el acuerdo de Naciones Unidas de Addis Abeba de julio de 2015. La agenda es de septiembre de 2015.
Y no lo vamos a comentar, pero en el final está, por si fuera necesario, lo que completa todo esto, que es el Acuerdo de París de diciembre de 2015 sobre el cambio climático. En paralelo está nada menos que Laudato Si, en mayo, 24 de mayo de 2015, en una suerte de anticipación del Papa a estos dos documentos que vendrían después, Addis Abeba y la Agenda 2030. Está su discurso inaugural, que es muy importante para la interpretación de la agenda en la Asamblea, la 70ª Asamblea de Naciones Unidas, donde se aprueba la Agenda 2030. Y está, bajo su autorización obviamente, la nota de reservas que la interpretación de la Agenda 2030 que presenta Bernardito Auzá, actual nuncio en Madrid, en aquel momento observador permanente ante Naciones Unidas, como la expresión formal de la posición de la Santa Sede como tal ante la Agenda 2030 y ante todos los miembros de Naciones Unidas. Bueno, esta es la base, los fundamentos, las fuentes sobre las cuales vamos a mantener esta conversación. Entonces, en principio, Rodolfo, te pediría nos ilustres en torno a la naturaleza de este documento e incluso el estatus de la Santa Sede ante Naciones Unidas, porque es muy importante para entender lo que vamos a decir después. Muy bien, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente son muchos los documentos que van dando vueltas alrededor de estos temas. En este caso concreto, la Agenda 2030 está aprobada por resolución de Naciones Unidas, la resolución 70/1. No es una convención, al estilo de la Declaración de Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos Políticos, Económicos, etcétera, de Naciones Unidas, o nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino es una mera resolución no imperativa, no tiene estrictamente efectos jurídicos, no es un tratado. Entonces en el concepto genérico de la palabra tratado que da la Convención de Viena sobre interpretación sobre el derecho de los tratados, entonces, no es un acuerdo entre estados. No tiene que ser, en nuestro caso, aprobada por el Congreso, sino simplemente puesta en práctica. Y la está poniendo en práctica el gobierno a través de distintas resoluciones que ha creado organizaciones administrativas para la ejecución de esta carta o agenda de Naciones Unidas. El efecto no vinculante que tiene hay que tomarlo con pinzas, porque vamos a ver un poquito más adelante que en realidad tiene algo peor que si tuviera efectos vinculantes, o algo más significativo, para no abrir juicio de valor anticipado, que es una gran presión económica para que se respete y se aplique tal como está. Y ese tal como está es precisamente sobre lo que hace reservas la Santa Sede. Claro, los que más estamos vulnerables o más débiles para resistir a esas presiones somos los países no desarrollados, los pobres, los del sur, y eso nos trae problemas. ¿Por qué la Santa Sede hace reserva? Bueno, primero hay que recordar que la Santa Sede es un sujeto del derecho internacional, su propio ordenamiento lo establece. Recordemos que esto es un poco complicado, ¿verdad? No, pero me arreglo. En realidad hay que volver al sistema tradicional. Pero bueno.
hay que recordar que Santa Sede o Sede Apostólica, estoy leyendo el Canon 361, es primero el romano pontífice, o sea que Santa Sede es la persona del Papa. El sujeto de derecho internacional es Santa Sede igual Papa. También la Secretaría de Estado y el resto de la curia romana, la curia vaticana, en los casos en que el contexto o la aplicación de la norma así lo exija. Como sujeto del derecho internacional, por ejemplo, dice el 362, el romano pontífice tiene derecho nativo e independiente de nombrar a sus propios legados en cada uno de las iglesias particulares, pero también ante los estados y las organizaciones internacionales. Y fue así reconocida por Naciones Unidas al admitirla como observador permanente. Entonces, en este caso, como vamos a ver, sobre la Agenda 2030, de la cual la redacción participó la Santa Sede a través del legado ante Naciones Unidas, que es Bernardito Abusat, ¿cierto? Fue, ahora es nuncio en Madrid. Se señaló las reservas que vamos a comentar, con una aclaración. No son estrictamente las reservas o declaraciones, reservas declarativas, que cada país puede formular a los tratados bilaterales o multilaterales. En definitiva, una convención aprobada por Naciones Unidas es, de acuerdo con la Convención de Viena, un tratado multilateral. Las reservas fijan la forma en que cada nación se obliga ante la comunidad internacional para aplicar esa norma del derecho internacional, que es el tratado o convención. Si no, en este caso no la requiere, porque como no es un tratado, no puede hacer la reserva formal del tratado. De todas maneras, hay que tener en cuenta que estas observaciones que hace la Santa Sede, están indicando un criterio de interpretación que deberían seguir las naciones en lo que hace a la aplicación de esta Agenda 2030. Esta pregunta sí. te la hacía como habíamos imaginado, porque tiene un distinto valor. Bueno, el Papa se expresa a través de distintos tipos de documentos, ¿no? Pero tiene distinto valor esta nota de la Santa Sede a, por ejemplo, el discurso del Papa ante Naciones Unidas como referencia interpretativa. Es nada menos que un discurso del Papa, pero que hay un documento formal. Este es un poco lo que queríamos. Ahora hay un documento formal. De todas maneras, la propia Agenda 2030 señala que se tiene que interpretar de acuerdo con los principios del derecho internacional. Así que, por vía siquiera analógica, creo que hay que aplicar la Convención de Viena y darle a las reservas el efecto que la Convención de Viena establece. Son las condiciones de su vigencia para el país firmante, para el país del Estado parte, como lo dice nuestra Constitución, ¿no es cierto? Que habla la expresión condiciones de su vigencia cuando habla de las distintas convenciones o tratados sobre derechos humanos que son complementarios y tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, la aplicación de la agenda, hay que tener en cuenta estas reservas y observaciones que ha hecho la Santa Sede. Yo creo que hubiese sido mejor, posiblemente, que fuese una convención formal, porque así, por lo menos el Congreso podría haber discutido estas condiciones de vigencia y podría haber impuesto la obligación de presentar algunas reservas. Ahora nosotros las estamos aplicando la agenda simplemente por resoluciones administrativas y por funcionarios que en general parecieran tener una línea que es la que precisamente la nota de reserva de la Santa Sede cuestiona. O sea que a
al no ser una norma intratable, estrictamente hablando, nos quita la posibilidad de esa discusión legislativa. No necesita de ninguna ley para ser vigente en Argentina, sino simplemente su aplicación. Y bueno, y la estamos aplicando de una manera muy singular que seguramente lo vamos a mencionar en el curso de la charla. Sí, aquí yo agregaría a lo que ya comenté, Rodolfo, estimados participantes, esa secuencia. Cuando uno se pone a estudiar con cierto rigor este documento, necesariamente tiene que buscar sus antecedentes que existen, los he mencionado, pero además ver si en esos antecedentes hay una secuencia. La Agenda 2030, si uno pudiese resumirla como ella misma se presenta, tiene que ver con el crecimiento económico, con inclusión, con la inclusión social, si se denomina, o con fomentar la inclusión social, y con la protección del medio ambiente. Esas son las tres dimensiones que aparecen en los 17 objetivos, en la ley 16, porque el 17 es un objetivo de aseguramiento o garantía del cumplimiento de los demás. Ahora, detrás de estas dimensiones, uno empieza a encontrar otras decisiones de Naciones Unidas o conferencias internacionales relevantes. La primera, donde el tema aparece, es la Cumbre de la Tierra del 92. Apareció por primera vez la idea de la protección del ambiente, el desarrollo sostenible, por esa vía. Lo segundo que aparece y que después estalla en la Agenda 2030 y es motivo de las observaciones de la Santa Sede, es el Cairo 94, que fundamentalmente fue cuestionado sobre todo en materia de planificación familiar, cómo se afectaba a la familia, pero ahí todavía hay un capítulo dedicado a la familia, porque hay que decir, al pasar, lo comentamos, hay dos palabras que casi no existen en la Agenda 2030, matrimonio y familia. Matrimonio internacional es familia tres veces, y nunca para hablar en favor de eso. Que semejante documento no contenga la palabra familia, como sí lo hizo el Cairo, a pesar de frontera. Exactamente, es determinante. Después aparece, a los 20 años de la Cumbre de la Tierra, Río más 20. Una aclaración, hay que recordar que el Cairo, el 94, la Argentina votó junto con la Santa Sede. Así es. Es decir, hasta el 99 la alineación era total, la Argentina y la Santa Sede. Así es. Es importante de esto. Beijing en el 95, bueno, complementa todo lo que es el comienzo de la cuestión. También nuestro país dijo la misma posición. Exacto. Que en aquel momento era hablar de la mujer. Todavía no se hacía especial hincapié en la cuestión del género. Entonces, pero algo que pasa desapercibido, lo cual demuestra que esto es un proceso en los organismos internacionales, es la creación en 2012, en esta conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, cuya función en ese momento no tenía ninguna significación y que pasa a tener total relevancia en la Agenda 2030, como vamos a ver después. Luego viene como antecedente inmediato la tercera conferencia sobre financiamiento con el desarrollo sostenible, que es Addis Abeba en Etiopía en julio de 2015, y allí lo curioso es que se juntan los representantes de los países para decidir cómo se financia el desarrollo sostenible. Y sin embargo, ya en Addis Abeba
se anuncian las líneas fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay dos que están especialmente cuestionados por la nota de reserva Santa Sede, en el punto 6 de la agenda de Addis Abeba, que destina o orienta todo el financiamiento a que las políticas públicas se ordenen a la perspectiva de género y al empoderamiento de la mujer. Son las condiciones puestas formalmente en Addis Abeba para financiar el desarrollo sostenible, entre otras. Esto aparece luego en la agenda, con lo cual uno, para resumir, hoy te contaba, en lugar de primero definir los objetivos de desarrollo sostenible, luego cómo se financian y luego cómo se controla su aplicación, primero se organiza el control, luego se asegura el financiamiento y después se dice qué es lo que se va a hacer. Repito, esto no es una opinión, este es el relato ordenado de una lectura jurídica de los documentos de Naciones Unidas. Entonces acá, Rodolfo, me parece que es importante ir directamente a la agenda, dejándonos guiar un poco, conversar al respecto por el mejor intérprete, que es Monseñor Bernardito Bauza, en aquel momento el observador permanente y quien presentó esta nota, y que este año en la Universidad Abad Oliva, en una lectio magistralis, explicó, probablemente mucho mejor que nosotros, eso está en la web, exactamente de qué se trata esto. Sí, la nota de la Santa Sede sigue un poco el esquema, y nosotros también lo vamos a hacer, de la Agenda 2030, principios generales, declaraciones y reservas. Entonces va haciendo comentarios y sus advertencias y sus señalamientos en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en materia del desarrollo humano, plantea la necesidad de que se tenga conciencia de que es un desarrollo humano integral, que incluye el respeto absoluto, estoy leyendo, ¿no?, por la vida en todas sus etapas y dimensiones, y la diferencia natural entre el hombre y la mujer. Esto ya desde el comienzo de la nota de reserva muestra la importancia que la Santa Sede dedica a este punto. Entonces indica muy bien, y esto es una gran definición para nosotros, estamos en el mundo del derecho, pero mucho más, los derechos humanos se derivan de una comprensión correcta de la naturaleza humana. Yo creo que es toda una definición importante, ¿no es cierto? Cuando estudiamos en filosofía del derecho o en derecho constitucional el tema de los derechos humanos. Necesitan de una correcta comprensión de la naturaleza humana, de la persona humana, de la dignidad humana inherente y de la ley moral. Hay que entender a los pobres, a los que la agenda parece referirse. A ver, un poquito puede ser con una cierta hipocresía también, ¿no? Que la nota de reserva dice que para permitir que los pobres, bueno, se desarrollen, escapen a la pobreza extrema, vamos a ver también que el Papa distingue la pobreza y la pobreza extrema. Primero, estos deben ser agentes de su propio destino, y entonces tiene que entender al hombre en su medio concreto, en su propia circunstancia. Quienes están en África, bueno, en las circunstancias de África, nosotros en este extremo sur, en nuestras circunstancias, interpretado con los principios de solidaridad y subsidiariedad que tanto ha enseñado el Papa Francisco en sus documentos sociales. Para esto hay unos mínimos para que pueda vivir con dignidad y para crear y mantener una familia, el hombre y la familia, el hombre en la familia, que es la célula principal de cualquier desarrollo social, subraya la nota de reserva.
En términos prácticos esto significa, entonces estos son los contenidos mínimos que una correcta interpretación del tema debe sostener: libertad religiosa y de educación, alojamiento, trabajo, tierra, alimentos, agua y atención médica. El principio de justicia social, para poner fin a la exclusión social y económica, reafirmar el derecho a la educación a la luz del destino trascendente de la persona humana, contempla la libertad religiosa, bueno, y el respeto del Estado de Derecho, la solución pacífica de controversias, el respeto al bien común, que exige que se reconozca el significado completo de la vida individual y colectiva y el sentido del servicio desinteresado a los demás. El respeto sagrado de la naturaleza creada, dice la nota de reserva, es decir, dice la Santa Sede del Papa, comienza con cada vida humana. O sea, el respeto a la naturaleza incluye al ser humano, no es fuera del ser humano. Por eso no hay que tener cuidado también en la protección o en las enseñanzas ecológicas y en las prácticas ecológicas, no caer en la ideología del ecologismo, que muchas veces es contrario al hombre, ¿no? Subraya la dignidad inherente de la persona, una concepción del bien común que es un acceso, supone el acceso relativamente completo y listo a la suma de las condiciones de la vida social dirigida al desarrollo integral y cumplimiento genuino. Una manera de expresar aquello que estaba en la Constitución Gozo y Esperanza, de que, y también en Mater y Magistra, por 23, de que el bien común es el conjunto de condiciones que permite a cada uno su propio desarrollo, respetando su dignidad humana inherente y la dignidad adquirida, y fomentando la dignidad adquirida. La nota de reserva hace esta distinción, ¿no?, entre dignidad humana inherente y dignidad humana adquirida. Vamos a las advertencias de la... Ahí en ese punto, antes de que entres en las advertencias, me parece importante señalar algo que Monseñor Ausa también nos anticipa antes de las advertencias. A ver, la Santa Sede tuvo una activísima participación en la Agenda 2030, es decir, entre 2012 y 2015, particularmente desde enero a septiembre de 2015, la Santa Sede, aún como ciudad permanente, participó muy activamente en la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Santa Sede está de acuerdo con gran parte de los objetivos de la agenda, entendidos a partir de todos estos principios que Rodolfo ha señalado. Sí, rectamente entendidos. Rectamente entendidos. ¿Qué significa para la Santa Sede hablar de pobreza, de dignidad, de bien común, de ecología? Pero hay un momento en el cual no hay más acuerdo, entonces es muy interesante que es en ese momento donde se llega a la asamblea, y hay que atender muy bien al discurso del Papa Francisco, que fue muy elogiado, inaugurando la asamblea, porque allí él advierte, justamente como ahora lo va a comentar Rodolfo, antes de entrar a las cuestiones de las reservas, que vamos a hacer referencia después, advierte. ¿Sí? El documento distingue advertencias, podemos llamar así, de reservas específicamente. Y estas advertencias están sobre todo en el discurso del Papa en la Asamblea, directamente como preámbulo de la aprobación de la Agenda 2030. Las advertencias es como decir, lo que usted dice está bien, pero tenga en cuenta tal cosa. Por ejemplo, la primera,
con respecto a la erradicación de la pobreza, la Santa Sede hace aquí un llamado al realismo. Dice, los objetivos son apreciables y buenos. La erradicación de la pobreza, del hambre, el cuidado del planeta, pero con demasiados objetivos corremos el riesgo de olvidar o relegar los más fundamentales y urgentes. Hay situaciones concretas, sobre todo en los países subdesarrollados, que no se curan con la palabrería. Vamos a ver el excesivo nominalismo, también después menciona, ni tampoco con estas globales ayudas financieras, sino la concreta falta de un hospital o de una escuela en tal zona pobre. Dice, el objetivo 1 de la agenda, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La Santa Sede dice, evidentemente el objetivo del milenio de erradicar la pobreza extrema es más creíble. El milenio es el documento que mencionabas vos, porque es más realista a la hora de combatir el verdadero flagelo deshumanizante de la pobreza extrema. Lo primero que golpea es la pobreza extrema. Y bueno, nosotros la pobreza extrema tenemos acá 1 kilómetro o 2 kilómetros, no hay que sorprenderse demasiado, ¿no es cierto? Dice, por otro lado, acabar con la pobreza y en todas sus formas y en todo el mundo parece de verdad inalcanzable en la realidad. Es decir, este es un llamado al realismo práctico. En definitiva, esta es erradicar la pobreza es una gestión política, y la política requiere la prudencia. La prudencia es hacer lo posible. Porque si se quiere hacer imposible, no se hace nada, es imposible. La segunda advertencia es sobre lo que llama el Papa el nominalismo declaracionista. Dice que cuando habló ante la Asamblea General, Francisco dijo, apaciguar las conciencias con declaraciones solemnes y agradables, en lugar de hacer verdaderamente efectiva la lucha contra todos los flagelos. ¿Sí? Entonces, este palabrerío que en definitiva no trae nada práctico, concreto, ninguna solución efectiva. La multiplicidad y complejidad de los problemas, dice Francisco, exige contar con instrumentos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro: limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos, metas, objetivos, indicaciones estadísticas, o creer que una única solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos. Es parte del realismo. La tercera advertencia es la pretensión de dar una solución teórica y apriorística a todos los desafíos. Y acá dice la nota de reserva, la aplicación de los 17 objetivos de la Agenda 2030, la agenda tiene principios, los objetivos y después los medios instrumentales, no ha quedado inmune, la aplicación de los 17 objetivos no ha quedado inmune a las prácticas colonizadoras de las imposed solutions y del que quien paga decide y manda. Eso después vamos, sobre todo Pablo va a hablar. Sí, tiene que ver con lo que vamos a hablar enseguida sobre la quinta advertencia. Lo que habla del national ownership, hacerse propietario de un país. Bueno, esto está vinculado con una quinta advertencia que se refiere a la colonización ideológica. Dice el Papa cuando habló ante la Asamblea General, sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables, se corre el riesgo de convertirse en una especie, la agenda, ¿no es cierto?, en un espejismo inalcanzable, o peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una colonización ideológica
a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsables. No hay acá respeto al realismo ni a la subsidiariedad. Ahí me parece importante, Rodolfo, compartir con todos. Esto lo dijo el Papa ante las Naciones Unidas y fue aplaudido, creo que hipócritamente por algunos, pero fue aplaudido y mucho, en 2015. En enero de este año, o sea, casi 8 años, 7 años y medio después, en absoluta coherencia y en ejercicio de su magisterio, y voy a citar tal cual, sin sacar de contexto, porque voy a ir a los dos párrafos que no tienen nada que ver con lo anterior ni con lo posterior, del discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, a quien recibe el Papa actualmente. Después de hablar del conflicto de Ucrania, que no tiene nada que ver con esto, o puede tenerlo que ver indirectamente, dice: se puede hacer mucho bien juntos, basta con pensar en las loables iniciativas destinadas a reducir la pobreza, ayudar a los migrantes, contrarrestar el cambio climático, favorecer el desarme nuclear y ofrecer ayuda humanitaria, ya recitando en parte de la Agenda 2030. Sin embargo, en tiempos recientes, y para el Papa reciente puede ser la Agenda 2030, lo que vino después, los diversos foros internacionales se caracterizaron por crecientes polarizaciones e intentos para que se imponga un pensamiento único, lo que impide el diálogo y margina a aquellos que piensan distinto. Existe el riesgo de una deriva que asume cada vez más el rostro de un totalitarismo ideológico que promueve la intolerancia respecto al que no adhiere a supuestas posiciones de progreso, que en realidad parecen conducir más bien a un retroceso general de la humanidad al violar la libertad de pensamiento y de conciencia. Y el párrafo siguiente: asimismo, se emplean cada vez más recursos para imponer, especialmente en relación a los países más pobres, formas de colonización ideológica, creando por otra parte un nexo directo entre la concesión de ayudas económicas y la aceptación de tales ideologías. Eso ha agotado el debate interno de las organizaciones internacionales, impidiendo intercambios fructuosos y propiciando a menudo la tentación de afrontar las cuestiones de manera autónoma y, en consecuencia, sobre la base de relaciones de fuerza. Después sigue hablando sobre lo que vio Canadá en relación con los indígenas. Y esta parte final, la final del párrafo transcripto, creo que no está en lo que vos leíste. En los últimos tiempos, los diversos foros internacionales han visto un aumento de la polarización y de los intentos de imponer una sola forma de pensar. El tema es ese, imponer una sola forma de pensar, bajo distintos medios. En general son directa o indirectamente coercitivos. Estas son advertencias y luego vienen las reservas concretas. Creo que vos ibas a mencionar. Sí, te pido que me interrumpas en cualquier momento, porque esta es un poco de la parte nuclear, debe ser lo más rápido posible para seguir conversando después con ustedes. Después de estas advertencias que ha comentado el doctor Barra, vienen lo que en términos formales de la nota es la segunda parte. Y las advertencias están en relación con los principios, y algo de los principios se aplican a lo que podemos llamar las reservas a la agenda. En primer lugar, dice: la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y metas enumerados en la agenda. En este punto, la Santa Sede, de conformidad con su naturaleza y misión particular, desea hacer aclaraciones y reservas sobre algunos de los conceptos utilizados en la Agenda 2030. La Santa Sede desea resaltar el hecho de que los comentarios que se hacen en este documento toman en consideración las reservas que ingresaron en el expediente de los objetivos 3.7 y 5.6.
términos jurídicos, quiere decir que hay un expediente en Naciones Unidas, donde la Santa Sede manifestó lo que vamos a señalar enseguida respecto del objetivo 3 y el objetivo 5 en los puntos 7 y 6. Luego dice que la agenda debe interpretarse, como señalaba el doctor Barra, de una forma adecuada, conforme a los principios, en primer lugar, de la buena fe del derecho internacional público. Y agrega que se guía por el concepto de bien común, además de los principios de solidaridad y subsidiariedad, que son explícitos en la Constitución de la Iglesia, que están en la Agenda 2030 en una variedad de formas. Pero además señala que los principios de soberanía nacional, integridad territorial e independencia política de los Estados también se deben reconocer explícitamente junto con los diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas disponibles para cada país. Esto es coherente con algo que tenemos que señalar. El principio de interpretación fundamental para las Naciones Unidas de la Agenda 2030 es que los objetivos son indivisibles, integrales y de carácter universal. Es decir, no se puede tomar uno y no tomar otro. No se puede aceptar uno y cuestionar el otro por parte de los países que quieran adherir a la agenda. Hay que pensarlo de una sola manera. Hay que pensar de una sola manera. Y esa relación con esto que justamente la nota hace las reservas que realiza. En esta perspectiva es que se debe leer la Agenda 2030 completa, y esto incluye el respeto por el derecho a la vida de la persona desde la concepción hasta la muerte natural. Primera cuestión, para la Santa Sede, entonces, formalmente, todos los objetivos deben verse en torno a el respeto al derecho a la vida de la persona desde la concepción hasta la muerte natural. No nos extraña, porque lo importante es que se puede tener una nota formal de reserva a la Agenda 2030. Después dice, para presentar las reservas expresas, hay un punto del 18, centralidad de la persona humana. Que la persona humana es el sujeto principal responsable del desarrollo significa que necesitamos una apreciación más profunda de nuestro origen común, de nuestra pertenencia mutua y de un futuro para compartir con todos. Esto implica una creciente conciencia de nuestra naturaleza humana general, de la dimensión trascendente de la existencia humana y del respeto por el cuerpo humano en su femenilidad o masculinidad. Aquí ya avanza en precisiones que hacen a lo que viene después. Una correcta comprensión de la persona humana como una unidad de cuerpo y alma conduce a un reconocimiento de que la sexualidad es una dimensión importante de la identidad humana. Podría, entonces podemos pensar de que la ideología de género lo que está intentando es quebrar esta idea de la identidad de la persona humana, una especie de despersonalización a través de la desexualización, quitar el sexo. Eso aparece luego, cuando se habla del hombre, la mujer y la niña. Sí. Es muy interesante lo que está señalando. Y agrega, la sexualidad debe ser vivida de acuerdo con la dignidad de cada persona, que no tiene derechos sexuales individuales. Esto, sinceramente, en un documento formal puede escandalizar a muchos, pero aquí está, y no fue modificado nunca. La persona no tiene derechos sexuales individuales, ya que una relación sexual requiere el pleno respeto de la dignidad y la libertad de cada persona que forma la pareja. Antes tiene una riqueza doctrinaria extraordinaria este documento. No es el catecismo básico, pero está en un documento político institucional, de derecho político internacional, público internacional. Después habla del concepto de dignidad humana para dar marco a estas reservas. Y señala, obviamente, que la Santa Sede entiende como dignidad humana inherente e inalienable, es decir, el valor trascendente de la persona humana de la cual se derivan los derechos y deberes. Y luego avanza ya, para ir a las reservas en concreto, en un punto del 20 sobre la promoción de mujeres y hombres.
niñas y niños. Debemos reconocer que las mujeres tienen un papel especial que desempeñar en la familia y en la sociedad y en relación con el desarrollo humano integral per se. Aquí aparece la palabra desarrollo humano integral. El Papa en Naciones Unidas ya anunció algo que está en el final, que vamos a comentar, y es que para la Iglesia es preferible hablar antes que de desarrollo sostenible, de desarrollo humano integral. Que sigue la línea de Pablo VI. Sigue la línea de Pablo VI, exactamente, y lo cita incluso en otro documento. Porque dice que el desarrollo humano integral comprende el concepto de desarrollo sostenible. Y porque entonces la dimensión moral, espiritual y religiosa de la persona se agrega a la del crecimiento económico, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. Sigue, y esto también fue escrito hace 7 años, seguramente hoy va a escandalizar. Esto se debe a que, en relación con la mujer, su presencia única en la creación de la vida como madres físicas y espirituales, que tienen dones especiales pero no exclusivos, que incluyen la defensa, la crianza y el cuidado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esta reivindicación de la mujer, madre y primera educadora, que siempre la sostuvo la Iglesia, bueno, tiene un documento nada menos que ante las Naciones Unidas. De ello se deduce que las mujeres deben ser promovidas y contar con los medios para realizar su dignidad inherente como mujeres y protegerse de la violencia psicológica y física a través de todas las formas de aborto, incluido el femicidio femenino y el infanticidio femenino, para que puedan contribuir con sus regalos en todos los contextos de la sociedad, incluidos los procesos informales de paz, desde la familia y organizaciones, y los procesos formales de paz. O sea, el aborto es también un acto de violencia contra la mujer, en primer lugar. Absolutamente. Y luego comienza por los dos objetivos que cuestiona, que tienen que ver uno con la cuestión del género y el otro con la salud reproductiva. Dice, y acá tengo que ser jurídicamente muy preciso, lo voy a leer tal cual. La Santa Sede enfatiza que cualquier referencia a género, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, todo entre comillas, que es lo que se utiliza en el documento, en la agenda, se entiende de acuerdo con el uso común y generalmente aceptado de la palabra género basado en el criterio biológico. Remite a varón y mujer, lo creó, pero bueno, esto está en un documento ante la Santa Sede. Identidad masculina y femenina, que a su vez se ve reforzada por las numerosas referencias en la Agenda 2030 a ambos sexos. El Papa Francisco... Es un poco la verdad es autoevidente que dice la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. No lo puedo explicar, eso es autoevidente. Ni siquiera lo puedo explicar, es tan claro, es tan evidente que bueno, tiene que ver, estalla en su verdad. Tiene que ver con que hasta que no aparece un documento de esta importancia, se discute. Dice el documento, el Papa Francisco, siguiendo los pasos de sus predecesores, ha hablado con frecuencia sobre los peligros de la ideología de género que niega la relevancia del sexo biológico masculino y femenino, al opinar que existe una gran cantidad de géneros basados en las percepciones subjetivas de cada uno. Fin del punto. Al usar el término promoción en lugar de empoderamiento de la mujer, la Santa Sede busca evitar una visión desordenada de la autoridad como poder en lugar de servicio. Y es interesante, ¿no? Nunca se ha planteado así, ¿no es cierto?, el cuestionamiento a este aspecto de la ideología de género, de cómo se degrada, ya no a la mujer, sino al concepto de autoridad, del padre, de la madre, por ejemplo, por empoderamiento. Pero bueno, es la nueva dialéctica. La Santa Sede busca evitar una visión desordenada de la autoridad como poder en lugar de servicio y expresa la esperanza de que las mujeres y las niñas, en particular, cuestionen esta perspectiva errónea de la autoridad con miras a humanizar las situaciones en las que viven. En consecuencia, para evitar connotaciones ideológicas y políticas, la expresión promoción de las mujeres debe entenderse como respeto por la dignidad de las mujeres
fortaleciéndolas, educándolas, dándoles una voz cuando no la tienen y ayudándoles a desarrollar habilidades y asumir responsabilidades. Sin embargo, la promoción de la mujer es difícil de lograr sin la promoción de los hombres, en el sentido de alentarlos y apoyarlos para que sean esposos y padres responsables y para que asuman sus responsabilidades en el avance del desarrollo integral de las mujeres y las niñas. Esto como cuestionamiento al objetivo 5.6. En relación con el 3.7, sobre la salud, dice: dado que el derecho a la salud es un corolario del derecho a la vida, nunca se puede utilizar como una forma de terminar con la vida de una persona que está desde la concepción hasta la muerte natural. Lo mismo es cierto para los objetivos 3.7 y 5.6. En resumen, cuando la meta 3.7 aboga por el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales, le hace Argentina, sus leyes, mientras que la meta 5.6 exige el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, así como los derechos reproductivos. Con respecto a la salud reproductiva y expresiones relacionadas que incluyen salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos, los mismos términos, reproducción y reproductivo, son problemáticos, ya que ocultan la dimensión trascendente de la procreación humana. El término procreación se prefiere porque refleja la participación de la pareja hombre y mujer en la obra de creación de Dios. Finalmente, la Santa Sede no considera que los términos se apliquen a un concepto holístico de salud, ya que no comprenden cada uno de manera particular a la persona en la totalidad de su personalidad, mente y cuerpo, y tampoco logran fomentar el logro de la madurez personal en la sexualidad y en la tarea del amor mutuo y la toma de decisiones, por lo que pasan por alto las características de la relación conyugal entre un hombre y una mujer casados que están de acuerdo con las normas morales. La Santa Sede rechaza la interpretación que considera el aborto o el acceso al aborto, la subrogación materna o el aborto selectivo por sexo y la esterilización como dimensiones de estos términos. Y aquí, Rodolfo, es donde entramos a probablemente el tema más interesante, y es que de pronto, y yo creo que es un año relevante, dice el documento que utiliza la Carta de los Derechos de la Familia en el punto 22. Antes sería bueno leer la nota 18, la nota de página 18. A ver. Vinculado a lo que estabas hablando ahora, ¿no? Sí. Cita Laudato Si, el número 50 de Laudato Si dice: en lugar de resolver los problemas de los pobres, pensar en cómo el mundo puede ser diferente, algunos solo pueden proponer una reducción de la tasa de natalidad y la presión internacional sobre los países en desarrollo que hacen que la asistencia económica esté supeditada a ciertas políticas de salud reproductiva. Es toda una definición. Sí, bueno, eso me lleva... Vas a volver a hablar de esto, sí. No, hagámoslo ahora, para ir terminando. Dice el punto E, mejor dicho, dice la capítulo E del punto 21. Con respecto al objetivo 10, esto era, lo anterior, una crítica en materia de género y salud reproductiva, pero dice acá, con respecto al objetivo 10, dedicado a reducir la desigualdad dentro y entre los países, y la meta 10B sobre asistencia para el desarrollo, debe entenderse que los estados y las organizaciones internacionales no pueden usar la coerción ni ejercer la presión sobre otros estados y organizaciones con el fin de imponer políticas que socavan los fundamentos éticos y culturales de la sociedad a través de la asistencia económica internacional o los programas de desarrollo. Tal como vos lo decías. Alguien debería tratar de estudiar cómo ha sido el proceso del proyecto de ley de aborto del 18 con las negociaciones
para obtener ayuda financiera de los organismos internacionales, y luego el año 19, que se convirtió en ley desgraciadamente, con también las negociaciones con las organizaciones financieras internacionales. Sí, en realidad ahí podemos decir, y esto no es una opinión, también es verificable. Nosotros en el Centro 113 en Calcuta hemos elaborado un digesto de género, así lo llamamos, donde vemos una perfecta continuidad de todas estas conferencias desde el año 2002 al año 2021, y sigue a través de todos los gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno anterior y después de la Agenda 2030 se elaboró el primer proyecto nacional con perspectiva de género. No llegó a aprobarse como tal, lo aprobó este gobierno, pero el diseño de un presupuesto nacional con perspectiva de género ya estaba en el gobierno anterior, pero sino totalmente distinto. Y esto tiene que ver con que el presupuesto con perspectiva de género supone que dentro del presupuesto hay financiamiento del BID, del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, todos los organismos a que se refiere antes el Papa, para financiar, por ejemplo, los programas de capacitación en materia de género en las provincias. Entonces el Gobierno Nacional tiene el presupuesto partidas para la capacitación, siempre con el argumento de que se está capacitando contra la discriminación respecto a la mujer, pero detrás de eso lo que viene es toda la agenda que cuestiona justamente esta nota. Bueno, finalmente el punto 22 es muy relevante, porque en el punto 22, a 40 años de la Carta de Derechos de la Familia, podemos decir que la Agenda 2030 hace algo muy importante, porque dice que en este punto, en relación con los derechos y deberes de la familia, la Santa Sede se basa en la Carta de los Derechos de la Familia en relación con lo que la protección para la familia podría implicar a través de su consideración de las cuestiones basadas en la razón correcta. En palabras, en consecuencia del Papa Francisco, dice el punto D, finalizando el 22, no podemos llamar saludable a ninguna sociedad cuando no deja espacio real para la vida familiar. No podemos pensar que una sociedad tenga futuro cuando no apruebe leyes capaces de proteger a la familia y de garantizar sus necesidades básicas. Y aquí, Rodolfo, me parece importante, vos has sido convencional constituyente, sos profesor de Derecho Administrativo, pero sabés de Derecho Constitucional. Me parece que es importante una mirada desde nuestro orden político y jurídico, porque nuestro artículo 14 bis habla de la protección integral de la familia, y la reforma del 94, de la cual vos has formado parte, introdujo varios elementos que nos permiten justamente llegar a algo muy concreto, y es sostener desde nuestra Facultad de Derecho que así como la Agenda 2030 no es vinculante, no puede ser adoptada como lo ha hecho los gobiernos desde que fue sancionada, ni puede ser adoptada por ningún organismo, ni público, ni privado, ni académico. Sobre las universidades empieza a pesar esto, ahora nos van a juzgar por la sostenibilidad, y atrás de la sostenibilidad viene una serie de preguntas donde se nos va a consultar si cumplimos la Agenda 2030 directamente. Porque tenemos, primero, al menos desde la perspectiva institucional católica, la opinión de la Santa Sede ante la Agenda 2030. Pero además tenemos una Constitución que está en la misma línea hasta que no sea reformada, porque establece la obligación del Congreso de la protección integral de la familia, y todo lo que va a comentar el doctor Barra enseguida, muy brevemente, para poder dar lugar a algunas preguntas en relación con esto. Bueno, sí, la Constitución argentina, ya en la época del famoso artículo 14 bis, señala la necesidad de la
protección integral a la familia. Esto es una definición que en la Convención Constituyente del 94 se dio tanta importancia, si leemos las actas del debate en el recinto, que se quiso mantener la nomenclatura 14 bis, precisamente por la trascendencia que esta norma tiene en nuestro sistema constitucional. Y al hablar del sistema constitucional estamos hablando también de un sistema cultural, ¿no?, que está en la base, o tiene que expresar nuestra cultura. Repetimos eso, se repite eso en la Constitución, en el 75, inciso 19, la participación de la familia en todo el sistema educativo, y sobre todo con su referencia a una creación o particularidad que tiene nuestra Constitución, que ha declarado a distintas normas del derecho internacional sobre los derechos humanos como normas complementarias de la Constitución y de su igual jerarquía. Y acá yo iría son varias las normas que podríamos citar al respecto, pero yo iría a la más cercana a nosotros, la Convención Americana sobre el Derecho del Hombre, sobre derechos humanos, acá la tengo, debería haber marcado, pero no lo marqué. Acá está. En el artículo 12, que habla de la libertad de conciencia y religión, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, de cambiar de religión, etc., así como de la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias. Y, por supuesto, esto dice el artículo 17, en el seno de la familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia. Tenemos en cuenta que esto es importante porque si esto es constitución, tiene que tener con el resto de las normas constitucionales una interpretación integrativa, así la ha llamado la Corte, o sea, tiene que estar interpretada en armonía con el resto de los textos. Es un paso más a la supremacía que tienen los tratados sobre las leyes ordinarias. Esto es, a ese tratado que tiene esa supremacía le ha dado un escalón más, ponerlo como constitución, es decir, que la interpretación de la Constitución tiene que hacerse de acuerdo con esto, que también es la Constitución. Y es un principio entonces público, de derecho público, el principio del que habla en la primera parte de la Constitución, y los tratados no pueden contradecirlos. Y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados admite que un tratado puede ser anulado por una de los Estados partes cuando viola los principios esenciales de su Constitución. Yo creo que uno de ellos obviamente es esto. Esto lo digo porque cuando en la Convención del 94 se sancionó el 75, inciso 22 con este sistema, se permite, la norma lo permite, la incorporación al sistema de otras convenciones sobre derechos humanos, siempre que tenga el voto de los 2/3 de la totalidad de eso. En ese momento uno pensó que los 2/3 nunca van a ser una locura, pero nunca sabe. Yo estaba pensando mientras hablábamos y espero que no se les ocurra convertir a esta Agenda 2030 ahora en un sistema como el 75, inciso 22, no sé, porque sería un problema. Pero bueno, estaría en contradicción o de todas maneras habría que interpretarla a tenor de esto que estamos hablando.
Así es. Bueno, en el final se me ocurre compartir con ustedes una paradoja que comenté al doctor Barra cuando veníamos para aquí, ya hablando de nuestro país y la Agenda 2030. Trágicamente, la Argentina no ha cumplido ninguno de los objetivos de la Agenda 2030, que especialmente la Santa Sede apoya, los que tienen que ver con la pobreza, con el cuidado de nuestros recursos, con la inclusión de los más vulnerables, en fin, con todo aquello que nosotros ya conocemos y a lo cual se ha referido recientemente a la Conferencia Episcopal. Al contrario, vamos peor, ¿no? Cada vez vamos peor. Pero ha cumplido casi perfectamente con los dos objetivos, especialmente, que la Santa Sede cuestiona. Y lo ha hecho en distintos gobiernos y prácticamente de manera completa. Solamente falta para completar la Agenda 2030, en aquello que la Iglesia rechaza, que la Ley de Educación Sexual Integral sea de orden público. Y ahí se habrá terminado el derecho de las familias en materia educativa. Y esto me parece que es una reflexión que a nosotros, hombres y mujeres del derecho, nos toca especialmente, y a los colegas de otras disciplinas, porque esto es un trabajo interdisciplinario, atender especialmente porque esto lo hemos organizado, como lo que organizaremos en relación con el Pacto Global para la Familia, la extraordinaria iniciativa del Papa para las universidades, junto con el Instituto para Maternidad y la Familia, estamos conversando, y en relación con los 40 años de la Carta de Derecho a la Familia, que es instrumento interpretativo de la Agenda 2030 para la Santa Sede, el próximo 23 de agosto, porque nos parece que la Argentina no tiene futuro sin la familia argentina. Y esto es en lo que estamos comprometidos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y a los que están en modo virtual también. Estamos a disposición